Recuerden, nosotros habíamos hablado de la serie de Taylor y había un teorema, una función analítica en un dominio D, entonces, alrededor de ese punto, y que se expresa de esta manera. Se parece, bueno, tiene la misma fórmula que para el caso de variable real, ¿no? Donde C sub n son los coeficientes que se obtiene con, perdón, no la tengo. Bueno, es que se obtenía con, recuerden que con la fórmula integral de Cauchy, nosotros obtenemos las derivadas de todos los órdenes si la función es analítica. Y entonces utilizamos esa integral, por eso acá la curva cerrada, se calcula, para calcular cada uno de estos coeficientes se utiliza la fórmula de la integral de Cauchy alrededor de esta curva. En el dominio, en este caso, región de integración, hablamos de z sub 0 a la singularidad más próxima, ¿no? Así definimos la región de integración. Y bueno, por supuesto, no vamos a calcular los coeficientes de la serie de Taylor calculando las integrales o derivando a la función, sino que utilizamos funciones cuyas series de Taylor son conocidas. Entonces, no nos ponemos a derivar, como por ejemplo en este caso. Y evaluamos en el punto z sub 0 igual a 0. ¿Sí? Recuerden que en la guía de trabajos prácticos ustedes tienen, en el primer punto de series, tienen ya el desarrollo de Taylor de varias funciones y esas serían las más conocidas, las que van a utilizar o las que más se utilizan. Entonces, recuerden, la región de integración es una circunferencia, no, la f de z tiene que ser analítica dentro de esa región, o sea, no tiene singularidad, no tiene agujeros. En cambio, tenemos el teorema de Taylor o la serie de Taylor donde tenemos una función analítica, pero en un dominio anular, ¿sí? O sea, en un dominio anular. Entonces, si Z pertenece a ese dominio, se puede representar mediante un desarrollo en serie de Taylor. Acá en este caso, en la gráfica, tenemos a Z sub 0 en el interior, o sea, fuera del dominio. Este ya no es todo lo que está en celeste sería el dominio. Y en este caso tenemos una serie de, acá, que va desde menos infinito a infinito, o sea, es lo que llamamos exponentes negativos, por ejemplo, en este caso. Que recuerden, esto pasa para el denominador y sería c sub menos 2 sobre z menos z sub 0 al cuadrado, ¿no? Y luego los términos positivos. Lo mismo, ¿cómo calculamos? Y bueno, y tenemos, ¿no?, la parte principal, que serían los exponentes negativos de la serie de Laurent, y la parte analítica, que es la de los exponentes positivos. O sea, la serie que va de 0 a infinito, parte analítica, y la que va de menos infinito, parte principal. Tampoco nos vamos a poner a calcular la integral ni nada por el estilo. En el primer punto de práctico. Y siempre tratamos de llevar a esa forma. Y recuerden que el dominio es anular. Esa es la diferencia de la serie de Taylor. De acá, la misma función, 1 sobre 1 menos z, la región de integración, módulo de z menor que 1, o sea, alrededor de z igual a 0 hasta la singularidad, la singularidad más próxima, que en este caso la singularidad es 1. Esta es mi región de integración. Laurent, tengo que tener un anillo, y acá, por ejemplo, tengo mayor que 1. ¿Qué sería un anillo? ¿Sí? Puedo tener otros dominios, ¿no? No es el único. Y como les decía, siempre utilizan, para calcularlas,
tanto la de Taylor como la de Laurent, utilizamos las series conocidas. En este caso, por ejemplo, 1 sobre 1 menos z. Luego, usábamos la serie de Laurent para clasificar las singularidades. Recuerden, un punto singular z sub 0 de una función f de z es un punto donde f de z no es analítica alrededor de ese punto. Y teníamos una singularidad aislada y la singularidad no aislada. Entonces, dijimos que la serie de Laurent tiene una parte principal analítica, la serie de términos positivos. Entonces, sí, si la parte principal la singularidad es evitable. Si tengo un número finito de términos de la parte principal, es el término 1 sobre z, tengo un polo. Si tengo términos finitos, no infinitos. Si tengo un número finito, eso me indica que tengo un polo. ¿Y cuál es el esencial? Vamos a un ejercicio. Función g de z igual a 1 sobre z 3 al cuadrado y menos 3 mayor que 0 y menor que 3. Entonces es un 3. Entonces tendría que encontrar la serie de Laurent. ¿Cómo hago? Recuerden, acá es y me está diciendo o sea, me está diciendo alrededor del punto, alrededor del punto alrededor del punto z sub 0, que la serie de Laurent que tengo que encontrar alrededor del punto z sub 0, igual a 3, ¿sí? Entonces yo voy a tener una serie de Laurent en potencias de z menos 3. No puedo tener de z sub 0 igual a 0, ¿sí? Entonces, toda la serie que yo encuentre tiene que tener los términos z menos 3, si no está mal. Entonces, si observan la función, el z menos 3 ya está. Entonces, a ese término lo dejo afuera, porque ya está. No tengo que trabajar con este. Con el que tengo que trabajar es con el z al cuadrado, porque me tiene que aparecer z menos 3. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer aparecer en ese cuadrado, que hago resto 3 y sumo 3. Entonces, ya tengo el z menos 3 buscado más 3. Y todo elevado al cuadrado. No puedo. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre z menos 3 al cuadrado por... ¿Y acá qué hago? 1 más w. Y los que están elevados al cuadrado también es de esa índole. Por lo tanto, y me va a quedar el z menos 3 sobre 3, lo voy a poner así, y todo esto, recuerden que está elevado al cuadrado. Entonces me va a quedar 1 sobre 1, ¿sí?
Y adentro lo que me va a quedar 1 sobre 3. Y todo esto al cuadrado. Serie. Es una serie alternada. La serie 1, perdón, 1 sobre 1 más W al cuadrado. Y esto es 1 menos W, 3 W al cubo. No. Acá. Espera, me voy a fijar en la guía porque me parece. Poniendo 1 más W al cuadrado, en donde W sería este Z menos 3 sobre más W al cuadrado. 1 menos 2, 1 menos 2 más 3. 1 menos 2, me parecía. 1 menos 4 W más 5 W a la cuarta menos. ¿Sí? Entonces, en plazo donde W les dije que era Z menos 3 sobre esto es W. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar de esa serie de f de z? No se las copio, chicos. Me va a quedar, perdón, me va a quedar 1 sobre 9 por z menos 3 al cuadrado, y acá hago el desarrollo, o sea, es 1 menos 2 por W, que es z menos 3 sobre 3 al cuadrado, perdón, a la primera, más 3 veces z menos 3 sobre 3 al cubo, menos menos 4s. Perdón, acá está al cuadrado, esta es al cuadrado, esta es al cubo, y más, punto suspensivo, ¿sí? Ahora, la tengo que... 1 sobre 3 al cuadrado por z menos 3 al cuadrado, ¿sí? Estoy multiplicando. Menos 2 sobre 3 al cubo por z menos 3, perdón, sobre. Entonces, estoy multiplicando esto sobre z menos 3 a la primera, más
eh, más 1 sobre 27 se me van a simplificar y me queda un número nada más, menos 4 sobre 3 elevado a la quinta por z menos 3, ¿sí? Más 5 sobre 3 a la sexta por z menos 3, acá es más z menos, sería el cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Y esta es mi serie. La convergencia EW menor que 1, pero sobre 3. Y esto tiene que ser menor que 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Z menos 3 menor que 3. Bueno, acá la ven. Pero ustedes fíjense, tengo término en el denominador, por lo tanto no puedo tomar el término 3, el punto 3. Entonces, y es la región que me estaban pidiendo. Profe, si está hablando, tiene el micrófono apagado. No, no estaba hablando, chicos, así que no me escucha. Cerré mi micrófono. Como no me escuchan, pero este es el ejercicio, así que si ahora me escuchan, terminamos. O sea, verificamos que la región... Ahora, lo que yo quería que vean es esto. Acá tengo esto, que es la parte principal. Oh, se ve horrible. La parte principal de la serie. Entonces ustedes fíjense que tengo hasta el término cuadrático, o sea, tengo elevado al cuadrado, entonces, y está en el denominador. Entonces, en z igual a 3, yo tengo una singularidad polar de orden em, z menos 3 al cuadrado, z menos 3, como esta está elevado al cuadrado, es el mayor exponente del denominador, eh, de Laurent para clasificar las singularidades. Recuerden, para clasificar una singularidad utilizando la serie de no tiene sentido. ¿Sí? Ahora,
Lo hagamos de otra manera. Esta serie. Al cuadrado. Alrededor del mismo punto de convergencia, ¿sí? Recuerden, en z igual a 3, en 0, ¿no? Las singularidades, pero me está pidiendo z menos 3 módulo menor que 3, entonces sería algo así. Y mayor que 3, o sea que no toma el punto. Bueno, entonces otra manera es hacer, como me está pidiendo esto, entonces yo al U igual a Z a U más 3 y reemplazo en mi serie. A ver, espere. Reemplazo en mi serie. Yo tengo G de Z igual a Z al cuadrado, que sería U más 3 por Z al cuadrado, que es U al cuadrado por Z, perdón, por U, acá, por U más 3 al cuadrado. Recuerden, cuando pasando a cero, ¿sí? Eso, trasladando a cero, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿yo qué hago? A esta ya la tengo. Tengo que trabajar con un más 3. ¿Qué hago? Saco el 3 para que me quede de la forma que ya conozco. Y todo dentro del cuadrado. Perdón, acá es 9, ¿no? Porque estoy sacando cuadrado. Saco como un denominador 3, me queda 1 más U sobre 3, y ese 3 elevado ya. Entonces, o sea que es como si lo estaría haciendo en términos de U, pero alrededor de U sub 0 igual a 0. Por eso no, lo único que hago es trabajar con el U más 3, pero para llevarla a una forma más coherente. Eso es un 9, que es el 3 que saqué. Entonces, a esta serie es la que usé hace rato, en la anterior es la misma. ¿Y qué me queda dar? Que es igual a ¿qué? 9, y acá me queda 1 sobre 3 más 3 por U al cuadrado por 3 al cuadrado menos 4 por U al cubo sobre 3
Entonces, introduzco, me va a quedar 1 sobre 3 al cuadrado por u al cuadrado al cubo, perdón, sobre 3 al cubo por más 1 sobre 27 menos 4 sobre 3 más, ¿sí? Pero recuerden que u era sobre 3 al cuadrado por z menos 3 menos 2 sobre y el que usamos era u menor que 1. Por lo tanto, pero hicimos u sobre 3, perdón, sobre 3 menor que 1. Entonces es z menos 3 menor que 3. Y como tengo acá en el denominador, tiene que ser mayor. Y lo mismo, acá es al cuadrado, no olvidé eso. Y bueno, en este caso obtenemos la misma serie, ¿no? Obtenemos la misma serie. Y recuerden, acá como tengo t negativo, acá esto está elevado al cuadrado, por lo tanto en z igual a 3 tengo una singularidad polar. ¿Sí? Chicos, este cartelito. Esta no siempre se puede utilizar y por ahí se confunden más que otra cosa. La ventaja, ¿cuál es? Que ustedes fíjense que no, como lo estoy haciendo alrededor, trabajo con series más sencillas. Recuerden siempre al final les tiene que quedar, como estoy haciendo alrededor del punto z igual a 3, me tiene que quedar toda la serie en términos. Bueno, bueno, habíamos dicho que utilizábamos la serie de Taylor para, perdón, la serie de Laurent para clasificar las singularidades. A ver, espere. Era a ver, ¿cómo es esto? Bueno, a ver. Les decía que utilizamos las series de Laurent para clasificar las singularidades. Por ejemplo, si tenemos esta función, el seno de z sobre z, ¿dónde tiene la singularidad? En z sub 0 igual a 0, hay una singularidad.
¿sí? Entonces, encontremos la serie de Laurent alrededor de z sub 0 igual a 0. Recuerden, vamos a usar la función seno de z que la tienen en la guía. Entonces, 1 que va a ser igual a que a z menos z al cubo sobre 3 factorial más z a la quinta sobre 5 factorial menos z a la sexta sobre 7 factorial y más. Multiplico, ¿y qué me va a quedar? Me va a quedar 1 3 factorial más z a la cuarta sobre 5 factorial menos z a la sexta sobre 7 factorial y más. O sea que tengo, ustedes fíjense, ¿sí? Entonces, en z igual a 0 yo tengo una singularidad removible. Positivos, o sea, la parte analítica de la serie de Laurent. Entonces, en z igual a 0 tengo una singularidad removible. Y por eso obtengo, a pesar de querer hacerlo, ¿sí? Porque esa singularidad es removible. Además, recuerden que la calculamos y nos daba un límite finito cuando ande a la singularidad de la función. Veamos este otro ejemplo. Elevado a la 1 sobre z menos 1. ¿Sí? Recuerden, usamos lo único que acá, entonces, ¿qué me va a quedar usando la serie del exponencial, no? 1 más 1 sobre z menos 1 más 1 sobre 2 factorial por z menos 1 al cuadrado por z menos 1 al cubo y más, etcétera, ¿sí? Y ustedes fíjense que principal, o sea, con exponente negativo, o que z menos z sub 1, z menos z, z menos 1 está en el denominador. Son infinitos términos, porque acá tengo a la primera, a la segunda, al cubo, voy a tener la cuarta, 0 igual a 1, tengo una singularidad esencial. ¿Sí? La función coseno, bueno, en las otras no les puse, coseno de z sobre z menos 1 a la quinta. En z sub 0, acá es i, ¿no? En z sub 0 igual a i. Ahí tengo una singularidad que es 1 menos z al cuadrado sobre 2 factorial más puntos suspensivos. Y recuerden que es analítica en todo el plano complejo, por lo tanto, su región de convergencia va a ser, toma todo el plano, ¿sí? Entonces, pero yo estoy haciendo la serie de Laurent alrededor de z menos i, porque ahí tengo mi singularidad. Entonces, el coseno de z menos i, que va a ser igual a 1 menos
z factorial más z menos i a la cuarta sobre 4 factorial menos z menos i a la sexta sobre 6 factorial y más punto z menos i, o sea, a la quinta, el coseno de z menos i sobre z menos i a la quinta va a ser igual a que menos i a la quinta menos 1 sobre 2 factorial por z menos i al cubo, más perdón, no es, sí, más, sería 1 sobre 4 menos z menos i a la primera sobre 6 factorial. Y después ya me vienen puntos suspensivos, ¿no? Me vienen todos los términos, ¿sí? Entonces, observen, ¿qué es lo que me queda? Acá tengo z menos i en el denominador a la quinta. Después va disminuyendo el exponente. Entonces, en z, perdón, en z sub 0 igual a i, yo tengo 5, ¿sí? Sí, Profe, una sí. consulta. Pero en la función de inicio no es coseno de z solo. A ver si me... que querías preguntar eso, porque yo tengo coseno de z. No sé si es esa tu duda. No se escuchó lo último, disculpe, profe. Lo de la duda se escuchó literal lo último. No sé qué dijo. Bueno, pregúntame y te lo escribo. Le decía que por qué abrimos la serie con coseno de z menos i si la función que nos dan es coseno de z solo. ¿Cómo llegamos a eso La directamente? singularidad. ¿Me estás escuchando o te lo escribo? Ahora sí lo escucho. Porque yo estoy desarrollando, para singularidades, tengo que desarrollar la serie de Laurent alrededor del punto de la singularidad. Como mi singularidad está en i, yo tengo que obtener el coseno de z, pero en términos de z menos i. Ahora sí, profe, gracias. Bueno, ¿está? ¿Alguien escuchó? O lean. Sí, se entiende, profe. O sea, si abajo en el denominador tendríamos, en vez de z menos i, z más 3, por ejemplo, arriba en el coseno tenemos que poner coseno de z menos 3, pues sería alrededor de la singularidad. O sea, obtener la serie del coseno de z alrededor de 3. O sea, en el coseno de z reemplazar z por z menos 3. ¿Sí? Listo, ahora sí se entendió perfecto. Gracias. Cambié el orden, creo, nada más. ¿Está? Bien. Les vuelvo a
lo tengo que hacer alrededor de la singularidad. Y si ustedes quieren hacer esa sustitución, o sea, u igual a z menos 3 que hicimos, ustedes fíjense que ahí sub 0 igual a 3, entonces u igual a z menos 3. Si hay otro punto, se complica hacerla y cuando no, ¿sí? ¿Está, chicos? Pregunten por el chat. A ver, dice, ¿y qué pasa cuando tenemos más de una singularidad? Las singularidades, porque van a ser distintas. Una va a ser, suponete ahí, en el caso que yo les di, que tenía 1 sobre z al cuadrado por z menos 3 al cuadrado. Cuando querés clasificar el z al cuadrado, va a ser una singularidad donde z sub 0 es igual a 0, ¿sí? Entonces, es diferente. Vas a tener que trabajar buscando esa serie alrededor de z igual, z sub 0 igual a 0. Y luego la que hicimos alrededor de z sub 0 igual a 3. Entonces, para cada singular. Chicos, a ver, espere, justo. El desarrollo de, chicos, tengan cuidado con los desarrollos pero son todos positivos. A ver, acá está la guía. Esta es 1 más z al cuadrado sobre 2 factorial más z al cubo sobre 3 factorial. A ver si yo me equivoqué en algo. No, está bien. Acá está la del, sí, y la del coseno, que también son los alternados. ¿Está bien? Sí. Acá está Julieta, si me escuchas. A ver. Acá. Esta. Recuerden, esta serie, la del punto 54, serían como unas series básicas. Entonces, ¿qué tienen que hacer para obtenerlas? Derivar. Entonces, derivamos e a la z. Recuerden, la derivada de e a la z es e a la z. Y siempre 1. Entonces, y arman la serie de Taylor, que es f en z sub 0 más f' en z sub 0 sobre 1 factorial sobre 2 factorial por z menos z sub 0 al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Está? Bueno, residuos.
Definimos el residuo de f en el punto singular aislado z igual a z sub 0 al número complejo c menos 1, sub menos 1, que va a ser igual a 1 sobre 2 pi por i por la integral a lo largo de una curva cerrada de f de z diferencial de z. Recuerden, el coeficiente c, o sea, del término 1 sobre z menos z sub 0 a la primera. El coeficiente que acompaña ese término es lo que nosotros denominamos residuo. Y lo representamos así. Cuando tenemos la serie de Laurent acá, este es el residuo. El coeficiente que acompaña a este término. A1 sobre z menos z sub 0. Por eso, cuando desarrollamos la serie de Laurent alrededor de la singularidad, podemos obtener el residuo, el término c sub, el coeficiente c sub menos 1, que es el coeficiente del término 1 sobre z menos z sub 0. ¿Sí? Obtenemos cuando no tiene el término 1 sobre z menos z sub 0, el residuo vale 0, ¿no es cierto? Que en la serie, claro, ¿ves? En el ejercicio que hicimos, teníamos el coeficiente. Ese es el residuo de f de z en z igual a z sub 0, donde z sub 0 es una singularidad, ¿no?, de la función. Ahora, si ustedes observan, acá, yo digo, el residuo, este coeficiente, es igual a esta integral. Por lo tanto, yo puedo calcular esta integral. La integral a lo largo de una curva cerrada de f de z diferencial de z, que va a ser igual a 2pi por i por el residuo, por el coeficiente del término 1 sobre z sub menos 1. ¿Sí? ¿Qué es esto? Entonces, yo puedo calcular esta integral, que va a ser igual a 2pi por i por c sub menos 1. Y recuerden, z sub 0 es la singularidad. Entonces tengo que encontrar la serie de Laurent, ¿sí? Y puedo encontrar el coeficiente este, c sub menos 1. ¿Sí? Ahora, ¿es preciso hallar la serie de Laurent de la función para calcular la integral? No. Porque en el caso de singularidades polares hay una fórmula para calcular el residuo. El residuo para un polo de cualquier orden corresponde a esta fórmula, ¿sí? Por supuesto, f de z es analítica dentro y sobre una curva cerrada C, excepto en un polo z sub 0 de orden m, que es interior a C. Entonces el residuo está dado por esta fórmula. M es el orden del polo, entonces 1 sobre m menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z sub 0 de la derivada de orden m menos 1 de esta expresión de z menos z sub 0 a la m por f de z. ¿Sí? Ahora, recuerden, por ejemplo, si yo a f de z, o sea, la función, la puedo expresar como una función g de z sobre z menos z sub 0 a la m, se me simplificaría y en realidad lo único que me quedaría es esto, ¿no? La derivada de orden m menos 1 de la función, lo que me quedaría en el numerador. Bueno, ¿cómo obtenemos esa fórmula? O sea, yo tengo f de z, el desarrollo de Laurent, tiene la parte principal, que es esta, y la parte analítica, que son los términos positivos. Si multiplico por z menos z sub 0 a la m, ambos miembros, bueno, se me simplifica acá, simplifico, me queda esta expresión, más esta expresión, pero es z menos z sub 0 a la m más n. A la m por f de z. Entonces, bueno, la derivada primera, que va a ser, esto es 0, esto va a ser c a la menos 1 por m menos 2,
y así sucesivamente, hasta que tengo m menos 1 factorial por c sub menos 1 más esto, la derivada de orden m menos 1 de esta expresión, que la vamos a hacer aparte. ¿Sí? La derivada de orden m menos 1 de esta expresión va a ser igual a que a c sub 0 por m menos 1, por c sub 1 por m más 1, por toda esta expresión. Y me queda toda expresión. Entonces, toda esta expresión. Entonces, cuando calculo el límite, cuando z tiende a z sub 0, obtengo el límite de esta derivada, que va a ser igual a ¿qué? Al límite de la expresión anterior, ¿sí? Que sería esta. Estoy calculando el límite de esta expresión, que va a ser el límite de la constante, m-1 factorial es un número, c sub menos 1 es un número, y el límite de esta derivada. ¿Sí? El límite de esa derivada. El límite de esa derivada es 0 y me queda esto, perdón, me queda esta expresión. En realidad el límite cuando se trata, porque el límite de toda esta expresión, perdón, a ver, ya me perdí, disculpen, tengo esta expresión. Esto es el límite que va a ser igual a esta derivada que me queda un número, más la derivada de esta expresión. Calculo el límite. Me va a quedar el límite cuando z tiende a z sub 0 de esta expresión, que va a ser igual a ¿qué? A esta constante, este numerito, por esta derivada. Pero esta derivada, cuando calculo cuando z tiende a z sub 0, se hace 0. Y de ahí obtengo la expresión esta, para obtener este término, el c sub menos 1. ¿Sí? Que acá despejo. C sub menos 1 sobre 1 sobre m menos 1 factorial por el límite de esta derivada. Esto yo no les voy a pedir, ¿no? Es porque quería que vean de dónde sale nada más. Ahora, este es el teorema de la curva de la función. El residuo en la singularidad interior a esa curva. Ahora, si tengo más residuos dentro de esa curva, pi por i esa integral por la sumatoria de los residuos de cada una de esas singularidades, ¿sí? Y ahí terminamos con este tema. Vamos acá, con las que tienen con las conocidas. Por ejemplo, e a la z sobre z al cuadrado acá desarrollan alrededor de z igual a 0, porque es la singularidad, ¿sí? O sea, tiene que... Y después hacen el cociente con z al cuadrado. Acá el coseno de 1 sobre z, recuerden, el coseno de z ya lo tienen, reemplazan por 1 sobre z. Y lo... a ver... Bueno, la mayoría supongo que tienen la calculadora que pueden obtener una cuadrática, ¿no? Y si no, utilizan la fórmula para, perdón, una cúbica, para obtener la cúbica. Hagamos quinta. Veamos si me permite.
acá no dice. Bueno, sub 0 igual a... Entonces, ¿qué singularidad tengo ahí? Tengo que calcular, ¿sí? Tengo que calcular el límite cuando z tienda a pi por i. Z sobre z menos pi por i elevado a la quinta. E a la pi por i me va a dar un número, ¿sí? Y en el denominador, ¿qué es lo que pasa? Escríbanmelo. Ese límite, ¿cuánto vale? Infinito. Bien, bien. Igual a infinito. Por lo tanto, en z sub 0 tengo una singularidad polar. ¿De qué orden? Recuerden, para calcular el orden, calculábamos el límite cuando z tendía a pi por i de z menos z sub 0, que en este caso es pi por i elevado a la p, donde p me daba el orden. E a la z sobre z menos pi por i elevado a la quinta. Y este límite tenía que ser distinto de 0 y de infinito. Un número, ¿sí? Y le pongo la tildecita. Un número que sea distinto de 0 y de infinito. ¿Cuánto tiene que valer P para que me dé el límite me dé distinto de 0? 5. Bien. ¿Sí? O sea que el orden es 5. O sea que en Z igual, Z sub 0 igual, de orden 5. Ahora, o sea, en Z igual a pi por i era igual a qué. Esperen que me fijo. A ver, ¿dónde está? Es la fórmula. Menos 1 sobre m menos 1 factorial por el límite. Entonces, tengo acá. Esto es c a la menos 1, ¿no? Siempre se van, así se van familiarizando. Se lo pongo bien. C al... Perdón, me olvidé. Sobre m menos 1. Como era la quinta, era 1 sobre m menos 1, o sea, 1 por el límite cuando z tiende a z sub 0 de la derivada. El límite cuando z tiende con respecto a, a z 4 veces de la función era z a la m elevado a la m menos, perdón, a la m por f de z. A la m, que sería 5
por f de z, que es e a la z sobre z menos. Esperen, se copié bien. Sí, está bien. Y me queda e a la z, la derivada cuarta de e a la z, ¿cuánto me da? Ah, bueno, por el chat dijimos, ¿no? 1 sobre por, recuerden que era e a la x más i, ¿no? Y esto es 1 sobre 4 factorial, vale 0, va a ser igual a e a la pi por i, que es igual a qué, es por el seno, y el coseno vale 1. Entonces, ¿cuánto me queda? Aquí está. E a la pi por i, chicos, ¿cuánto les da? Bueno, c a la menos 1 es igual a 1 sobre 4 factorial por e a la pi por i, que en el parcial me lo tienen que resolver, ¿no? Bueno, y ese es el residuo, por lo tanto, esa integral, ¿dónde estás? Acá. Esta integral, no, pedía el residuo nada más, ¿no? Estábamos calculando el residuo. Entonces el residuo es 1 sobre 4 factorial por e a la pi por i. Y bueno, aplican la fórmula y van a obtener, ¿no? Bueno, de esa manera, chicos, encuentro el residuo. Por ejemplo, hagamos este, que lo veo más sencillito. Esta, usemos la serie de Lorentz para obtener el residuo, ¿sí? Porque no es problemática. Tengo la función seno de z sobre z a la cuarta. Y fíjense que mi singularidad es en 0, ¿no es cierto? Entonces, porque el camino es unitario. Entonces, y el seno a que era igual a la expresión z menos z al cubo sobre 3 factorial son las potencias impares. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Cubo sobre 3 factorial sobre 5 factorial menos z a la séptima sobre 7 factorial y más punto suspensivo. Recuerden, el seno de z es analítica, va a ser analítica en todo el plano complejo menos en z. En z igual a 0, el origen. Entonces, ¿qué me queda? Sobre z al cubo, ¿sí? Menos 1 sobre 3 factorial por z más menos z al cubo sobre 7 factorial y más, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Tengo z a la cuarta, ¿no? Pero me da un polo de orden 3. ¿Y dónde está el residuo?
acá, el coeficiente este, con el signo. Recuerden, es el coeficiente sub 0, a que va a ser igual. La integral del seno de z sobre z, la cuarta diferencial de z sobre la curva cerrada, módulo de z por el residuo. Y el residuo es menos 1 sobre 3 factorial. O sea que 2pi por i sobre 3 factorial. ¿Sí? Sí, chicos, está. Para los que me escucharon. Bueno, a ver, veamos otro. Si puedo hacer otro. Recuerden, esa función, esa integral, esta integral también la podían calcular. Lo único que es seno de z, ¿no? Sí, la derivada cúbica, la derivada tercera del seno de z. Y la tenían que calcular en cero. Bueno, a ver. Bueno, acá sale, ¿no? Acá está sola por esta la hice con 1 sobre el seno de 1 sobre, y la división aplicada no se hace. Entonces tienen que calcular cómo es módulo de z1 sobre 10. La, ¿sí? Se supone. A ver, esta. A ver, veamos qué nos da. Bueno, veamos. En la curva radio 2, ¿sí? Es 1, está afuera. Entonces yo tendría que calcular el residuo únicamente en menos 1. En z igual, ¿sí? Pero al menos 3 no la tengo en cuenta. Tendría que calcular el residuo únicamente en menos 1. Entonces, en menos 1 y está elevado a la cuarta. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Una singularidad polar, ¿no?
Entonces, a ver, probemos. Así de paso, el límite cuando z tiende a -1 de 1 sobre 1 a la cuarta. ¿Cuánto me da ese límite? Chicos, ¿cuánto me da ese límite? Silvia, disculpa, entonces queda pi sobre 3. Bueno, sí, hay que simplificar, no simplifique. Chicos, ya, sí, simplifiquen. ¿Cuánto era? No me acuerdo. Ah, claro. 2pi menos 2pi por i sobre 3. Bueno, ¿cuánto me da este límite, chicos? Está bien, Silvia, ese es el resultado. Chicos, escriban por el chat. ¿Cuánto da esta infinito? Bien. Esto me da infinito. -1, yo tengo una singularidad polar. ¿De qué orden es el polo? Calculamos, recuerden, de z más 1 elevado a la p por la para que sea distinto de 0, distinto de infinito y tiene que ser igual a un número. ¿Cuánto tiene que valer p? ¿Cuánto tiene que valer p? Un número distinto de 0. 4, bien, chicos. O sea que esto, aplicando la fórmula, calculo el residuo. O sea que si tendría la serie de Laurent, sería el c a la -1, que es igual al residuo de f de z, y en z igual a -1. ¿Sí? Que va a ser igual a ¿qué? De orden 4, o sea que es 1 sobre 3 factorial, ¿sí? Recuerden que era 1 sobre m-1, el orden del polo. En este caso es 4, 3 factorial, por el límite de la derivada de orden 3, ¿sí? Por el límite cuando z tienda a -1 de que de la derivada de orden 3 con respecto de z 3 veces de z más 1 elevado a la, en este caso, de orden 4, por la función que es 1 sobre z más 1 a la cuarta sobre z más 3. ¿Sí? Esto se me simplifica y tengo que derivar 3 veces por el límite cuando z tienda a -1 de la derivada tercera con respecto de z 3 veces de 1 sobre z más 3. Bueno, calculan esa derivada. 1 sobre z más 3. La derivada primera, ¿a qué es igual? A menos 1, ¿no es cierto? No, está bien. Entonces, la derivada según
ya. Es menos y de la derivada quedaría menos, ¿no es cierto? 3 sobre z más 3 a la cuarta. Se simplifica y me queda el cubo. Y entonces menos más me va a quedar 2 sobre z más 3 al cubo. Derivada segunda. Es menos 2 por z más 3 sobre esto. ¿Está bien, chicos, la derivada segunda? Ah, la derivada tercera está bien. Y vamos a la tercera. Entonces, a menos 6 sí, por z más 3 a la sexta. Se me simplifica y me queda la cuarta. Perdón, a la cuarta. Mm, no. El límite cuando z tiende a menos 1 de esta expresión. Entonces, vimos que c sub menos 1 es igual al residuo de cuando z tiende a menos 1 de menos 6 sobre z más 3 a la cuarta. Sí, 1 sobre 3 factorial. Bueno. ¿Cuánto vale, chicos? 0 menos 1. Cuarta es 1 sobre 6. Yo por 10. Sí. Bueno, chicos, ¿cuánto les da? Verifiquen. Pero, Silvia, ¿por qué el menos 3? Está bien, ahí sí, ahí coincidimos porque está menos 1 sobre 16. Entonces, espera vos que la encuentre. En por el residuo. 16. Ya. Entonces, esa integral, no me acuerdo esto,
a la cuarta por z más 3 diferencial de z es igual a ¿qué? A menos 2pi por... No sé si es... bueno, este es el... No sé si es más fácil usando la fórmula de la integral de Cauchy, ¿no? O sea, la diferencia está en que yo el residuo lo puedo obtener, si las funciones son trigonométricas, las puedo obtener usando la serie del z sub 0. Entonces, ahí está digamos, la ventaja en ese tipo de integrales. Cuando tengo las trigonométricas o quizá una exponencial, que hacerla residuo. ¿Sí? Pero para estos casos también pueden usar la fórmula de la integral de Cauchy. No hay problema. Bueno, a ver. Chicos, ¿está? Para que hagan, que no son muchos, ¿no? Y no. Bueno, acá sí son todas polares, son más polares que otra cosa. ¿Qué querían ver de la evaluación continua? No, no recuerdo cuál era. Em, a ver, uno de los temas f de z igual a i por i más z conjugado, y entonces le preguntaba si cálculo la integral a lo largo de una curva cerrada es igual a 0. No, para calcularla, si les pedía que calculen la integral, ya podían calcular usando cualquiera de las propiedades. Mm. Julieta, no tengo acá a mano los enunciados. em, o sea, a ver, para calcular, usen todos los teoremas que pueden usar. Perdón. Para calcular, usen todos los, perdón, teoremas que puedan usar. ¿Sí? Porque total ya hemos terminado ese tema. ¿Qué otra cosa? No, no sé. Bueno, chicos, me tendría que poner a buscar los enunciados porque no los tengo a mano, los tengo en otro archivo. No me acuerdo cuál era. Ay, a ver. No sé. A ver, esperen. Variable, a ver. Soy aquí. No.
Estadística. Y bajemos este. Bueno, a ver, voy a poner verdadero falso. Entonces, sí. Es igual a 2 y esto si z menos 3 al cubo. Es lo mismo. La única ventaja es que cuando tienen por ahí la función está formada por el Laurent habla de la función analítica dentro de, bueno, en el caso de los